Las líneas de composición son sumamente importantes a la hora de transmitir historias de manera visual. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo van? ¿Todo estupendo? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy estrenamos una nueva serie y básicamente se va a tratar sobre composición cinematográfica. Evidentemente, como hay muchos puntos y formas claves de componer una imagen, voy a empezar por la primera, que va a ser básicamente sobre líneas o utilizar líneas en una composición para que nos ayude a contar historias de manera visual. Así que el primer puntito o el primer apartado de esta lista de reproducción va a ser componer con líneas. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de líneas en una composición? Prácticamente nos referimos a cualquier elemento visual que forme cierta dirección o trayectoria en la pantalla como tal. Puede ser el horizonte, una pared, una calle, una vía, etcétera, etcétera, etcétera. Y es que realmente las líneas son fundamentales porque prácticamente nos ayudan a dirigir la mirada del espectador hacia los puntos de interés más importantes en una escena. Tenemos varios tipos de líneas a las que podríamos o podemos acudir. Líneas horizontales. Estas líneas, como digamos el horizonte en un paisaje, por ejemplo, suelen generar la sensación de calma, tranquilidad y estabilidad. Además, también pueden sugerir como cierta distancia. De hecho, son muy útiles cuando querés que el espectador se sienta cómodo y o donde la acción no es básicamente lo principal. Por otro lado, también podemos generar una especie de equilibrio en una imagen debido a que estas líneas nos ayudan a estructurar espacio en el encuadre, dándonos como ese sentido de simetría y orden. Si lo que queremos es lograr cierta pasividad, este tipo de líneas son tus mejores amigas definitivamente, ya que al hacer uso de ellas vamos a enfatizar esa calma o esa especie de contemplación. Por otro lado tenemos las líneas verticales. Estas pueden representar cierto poder, fuerza y alturas. En exteriores, sobre todo en contextos de tipo urbano o ciudad o algo del estilo, estas líneas suelen hacer que el propio espectador sienta la inmensidad de ese entorno. Como un datito o un añadido extra, estas líneas verticales también nos pueden ayudar a separar personajes, o bien crear una especie de confinamiento, por así decir. Un punto clave al hacer uso de estas líneas verticales también es generar cierta jerarquía visual. Es decir, cuando colocamos a los personajes o bien los objetos más importantes alineados de forma vertical en el encuadre, les da un peso visual destacándolos frente al espectador. Este tipo de efecto lo vas a poder encontrar lo más probable en las películas del Padrino, si no te voy a dejar un ejemplo a continuación. Luego tenemos las líneas diagonales. Estas son excelentes para crear dinamismo o bien reflejar movimiento. Dan presencia de tensión, energía o incluso caos. Aquí obviamente puede variar dependiendo de su uso, ¿no? En escenas de acción, lo más probable es que veamos mucho de este tipo de líneas, ya que empujan la mirada a moverse rápidamente a través de la pantalla. Por cierto, personalmente, a mí como yo percibo y me gusta utilizar las líneas diagonales es mayoritariamente para mostrar cierta profundidad a lo largo de una imagen, o mejor dicho, en el encuadre. A mí me funciona de esa manera, es decir, tratar de dar a entender a la audiencia la sensación de poder mostrarte la profundidad de ese lugar que esté intentando fotografiar. Creo que son perfectas para esa sensación de mayor espacio, ¿no? Si el video y la información te está siendo de muchísima ayuda, déjale un pulgar arriba que se agradece y se aprecia mucho. Y por otro lado, mini espacio de publicidad, no publicidad, recordatorio, no recordatorio. Todas las canciones que estás escuchando y que escuchas en mi canal son de la plataforma Audio. Este video no está sponsorizado, no está patrocinado, pero especial mención porque simplemente tengo buena relación con ellos y como siempre tienen un 70% de descuento en su primer año de Audio Pro. Así que echar un ojo porque un 70% de descuento es bastante interesante. Además es una buenísima manera de apoyar el canal porque este contenido prácticamente es gratuito. Entonces, bueno. Luego tenemos las líneas curvas. Si quieres generar un toque orgánico y suave en la escena, este tipo de líneas son definitivamente esenciales. Pueden ayudar a guiar el ojo de manera más suave y tranquila, generando una sensación de sensualidad o bien ciertamente de misterio. Estas las vas a encontrar muy comúnmente en películas de romanticismo o de romance, cuando se quiere realzar la belleza natural sobre todo. Luego tenemos las líneas convergentes, que aquí el señor maestro Kubrick era un fanático de hacer uso de ellas. Impresionante, la verdad, son impresionantes, como si prestas atención a sus películas, cuando hacía uso de estas líneas convergentes, bueno, es brutal. Este tipo de líneas nos ayudan a crear una sensación tridimensional en un medio bidimensional como el cine. Prácticamente, estas líneas pueden hacer que un espacio pequeño dé la sensación de que sea bien más grande o que un ambiente amplio se vea mucho más amplio, mucho más grande. Esto genera prácticamente demasiada inmersión. También obviamente son muy útiles para generar dirección visual, ya que pueden atraer la atención del espectador hacia un punto específico en el encuadre. Además, esto no solo guía la mirada, sino que también puede enfatizar la importancia narrativa de lo que se encuentra en ese punto de fuga. A medida que las líneas convergen, se crea un punto focal natural en el encuadre de la imagen.
Esto puede ayudar a resaltar un elemento importante en la historia, ya que nuestro ojo irá hacia esa misma dirección inevitablemente. Te voy a dejar un par de frames de películas que ha hecho Kubrick haciendo uso de estas líneas convergentes para que veas a lo que me estoy refiriendo básicamente. Luego, con las líneas de composición tenemos algunas cositas que me gustaría destacar o mencionar, como la principal característica o la principal función de la que muchos cineastas hacen uso a la hora de acudir a estas líneas de composición es poder guiar la mirada del espectador, obviamente. Es una de las funciones más comunes e interesantes al hacer el uso de estas líneas. Básicamente consiste en poder guiar la mirada del espectador a una determinada dirección. Tenemos que tener en cuenta que las líneas no solo organizan una escena, sino que también nos indican qué es lo más relevante. Por otro lado, las líneas también nos ayudan a crear tensión. ¿A qué me refiero? Básicamente es que si lo que es, como te digo, crear tensión en una imagen, acudir a líneas que se choquen o se crucen entre sí te va a ayudar a enfatizar muchísimo esa sensación que estás buscando. Prácticamente vas a generar como cierta incomodidad en el espectador. Por eso puede ser muy útil si lo que quieres es generar muchísima tensión en una imagen. Estas básicamente son como las normas, digamos, entre comillas, generales de cómo componer utilizando o haciendo uso de las líneas. Probablemente hay más detalles que a lo mejor me estaré pasando por alto, personas que personalmente conozco, y casi el 70 al 80% hago uso de alguna de ellas normalmente en alguno de mis proyectos, ya sea para algún trabajo para YouTube, alguna colaboración, algún proyecto personal, etcétera, etcétera. Todos estos conceptos, todas estas maneras de composición personalmente las aprendí. Primero, te podría decir intuitivamente, simplemente viendo lo que yo quería expresar. Y lo segundo, obviamente, fue grabando y grabando, proyecto hasta proyecto, y ya está, poco más. Obviamente después acudí a muchísimos cuadernos o libros en PDF, en formatos PDF, para aprender un poquito, ir un paso más allá en términos de componer con diferentes tipos de técnicas, ¿no? Ya sea con líneas y con otros conceptos que te voy a ir contando a lo largo de esta lista de reproducción. Pero bueno, que sepas que las líneas en composición son elementos sumamente importantes. Pueden ser como de muchísima ayuda para poder guiar, generar sensaciones y o emociones, pero sobre todo nos ayuda a contar historias de manera totalmente visual. Así que aquí tenés, este es el primer episodio de la lista de reproducción de componer en cinematografía. Espero que de alguna manera u otra esta información te sea de muchísima utilidad. Ponerla en práctica en tu siguiente proyecto, o bien cuando vayas al cine a mirar una película, trata de prestar atención y fíjate qué tipo de líneas están utilizando al componer cierta imagen que estés visualizando en esa película. Si tienes alguna pregunta o algo extra que quieras comentar o añadir, como siempre tenés la caja de comentarios ahí abajo. Y poco más. Nos vemos en el siguiente film, definitivamente. Chao.